Bueno, bienvenidos a otra sesión de precálculo. Hoy es 26 de febrero del 2021. Entonces, la vez pasada dijimos que queríamos ver varios tipos de funciones y hablamos brevemente de las funciones inyectivas, que son aquellas funciones para las cuales a cada valor del dominio le corresponde un valor distinto en el contradominio, lo cual se resume aquí. Tomo dos puntos A1 y A2 en el dominio, con la condición de que son distintos. Entonces la función f va a ser inyectiva si las imágenes de estos dos puntos son diferentes. Vamos a ver. Quiero ver algún ejemplo sencillo que se pueda manejar. Y creo que aquí están los ejemplos que quiero yo manejar. Primero 3x más 2. Entonces quiero considerar esta función. Y entonces quiero considerar digamos A1 y A2 en el dominio de esta función con A1 distinto de A2. Bueno, y ahora voy a tener que usar algunas propiedades que sabemos se cumplen para el símbolo distinto. Entonces, la primera propiedad que yo digo que es clara es que si A1 es distinto de A2, pues entonces también el triple de A1 es distinto del triple de A2. Y luego, si al triple de A1 le sumo 2, y al triple de A2 le sumo 2, pues también estoy convencido que estas dos cosas son distintas. Pero entonces, pues ya acabé. Porque esto que tengo aquí, esto es f de A1, y esto que tengo aquí al final, esto es f de A2, y lo que estoy diciendo es que f de A1 es distinto de f de A2, que es lo que yo quería probar. Entonces, esta función que tengo aquí sí es inyectiva, ¿no? La siguiente, 1 sobre x más 2,
déjenme ponerla aquí, pues trabajo exactamente igual, ya no voy a escribir todo. O sea, voy a escoger otra vez A1 y A2. Bueno, aquí hay que aclarar que el dominio de esta función, en la anterior pues era claro que el dominio era todo, ¿no? A ver. Sí, ni lo mencioné, pero aquí lo puedo poner ahorita, el dominio de f, pues es todo R. Pero ahora, para esta función, pues el dominio no es todo R, es R quitando al menos 2. Entonces, si voy a tomar A1 y A2 en el dominio de la función G, pues no pueden ser menos 2, ninguno de ellos. Pero bueno, vamos a suponer que tomo A1 distinto de A2 y están aquí. O sea, que no son menos 2. Pues si a A1 le sumo 2, pues sigue siendo distinto que A2 más 2. Ahora, quiero tomar el recíproco y sí lo puedo hacer porque ninguno de estos números es 0. Entonces sí puedo tomar el recíproco de A1 más 2 y puedo tomar el recíproco de A2 más 2 y también estoy seguro que estos dos números son distintos y por lo tanto ya acabé. Esto es G, esta no se llama F, esta función se llama G de A1, esto de acá es G de A2, entonces son distintas, entonces también ya sé que G es inyectiva. Bueno, ¿qué pasa con H? H de X es X cuadrada, no hay problema con el dominio, puesto que es todo. Pues voy a tomar A1 distinto que A2 aquí en el dominio de H. Bueno, lo que quiero es construir H, ¿no? Esta función, esta expresión que tengo aquí. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Y pues sí, aquí si elevo al cuadrado A1 obtengo esto y si elevo A2 al cuadrado. Pero ahora la pregunta es, ¿puedo asegurar que A1 y A2 son distintos? ¿A1 al cuadrado y A2 al cuadrado son distintos? Pues no lo puedo asegurar. No puedo asegurar que son distintos porque podría ser, fíjense, podría ser que A1 es menos 4 y que A2 es 4, que sí están aquí en el dominio y sí son distintos, o sea, A1 sí es distinto de A2, no son lo mismo. Pero si elevo a A1 al cuadrado y elevo a A2 al cuadrado, pues en los dos casos obtengo 16. Obtengo lo mismo. Entonces, a la conclusión que llego es que esta función
no es inyectiva. No es. Porque encontré dos valores distintos en el dominio cuyas imágenes son las mismas, ¿no? Menos 4 y 4, los dos tienen la misma imagen, que es 16. ¿Qué tal la función k? La función k de x, que es raíz de x más 2, pues esa tiene como dominio los números reales positivos y el 0. Bueno, pues vamos a tomar A1 y A2 aquí y vamos a tomarlos distintos. ¿Sí? Números positivos o 0 distintos. Bueno, otra vez voy a construir esta expresión. Entonces empiezo por tomar la raíz cuadrada. Sí puedo hacerlo porque los dos números son positivos o 0. Y también por mi experiencia con la función raíz cuadrada, yo sé que la raíz cuadrada de dos números distintos, pues es distinta. Y ahora, si sumo 2 a cada uno de ellos, pues también obtengo un resultado distinto. Entonces, esta función, la k, pues sí es inyectiva. Hasta ahorita parece que es fácil ver cuando una función es o no inyectiva. Vamos a ver L, que se ve un poco más complicada. L de x es 2x menos 3. Es una función racional lineal de las que ya vimos, que sabemos cómo es su gráfica y todo, pero sí, pues esta función, su dominio son los reales, pero tenemos que quitar el menos 4, porque no está definida en menos 4. Bueno, caray. Vamos a bajarlo un poco. Pues vamos a tomar A1 y A2 aquí en este conjunto, distintos. Bueno, y ahora pues, mi tarea es tratar de construir toda esta expresión que tengo acá, poquito a poco, ¿no? Paso a paso. Pues vamos a construir primero el numerador. Entonces, pues voy a multiplicar por 2. Y aquí también el A2 lo multiplico por 2. Y sí sé que son diferentes. Multiplicar dos números por 2 diferentes, pues es distinto. Ahora le resto 3. 2A1 menos 3 es distinto de 2A2 menos 3. Entonces ya tengo listo el numerador. Ahora me falta el denominador. Pues el denominador es simplemente x más 4. Entonces, a partir de esto, pues le voy a sumar 4.
a los dos lados. Y pues si A1 y A2 eran distintos, pues también estos son distintos. Y ahora, pues ya tengo que el numerador y el denominador son distintos. Pero pues no he acabado, no he construido toda esta expresión. No he construido todo esto, ¿no? Y fíjense, el hecho de que tengo aquí distinto y distinto aquí, pues me complica las cosas. Porque pues sí, puedo escribir ahorita tranquilamente 2A1 menos 3 y lo puedo dividir entre A1 más 4, porque yo sé que esto de acá abajo no es 0. Y también el 2A2 menos 3 lo puedo dividir entre A2 más 4, que también sé que no es 0. Pero, ¿qué puedo decir de cómo son estas dos expresiones? Pues no puedo decir nada. No podemos asegurar. No podemos asegurar qué sucede. Sí, nada más déjeme darle una idea, un ejemplo de por qué no podemos decir nada. Aquí esto es un ejercicio de imaginación. Imagínense que en otro caso, yo tengo lo siguiente. Yo sé que 2 es distinto de 3. Y también sé que 10 es distinto de 15. No hay duda. Está bien. ¿Sí? Esto es cierto. Ahora, voy a dividir este 2 entre 10. Entonces me va a quedar 2 sobre 10. Y ahora voy a dividir este 3 entre 15. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa, y espero que todo el mundo lo vea, es que esto es lo mismo. 2 décimos y 3 sobre 15 es lo mismo. Entonces yo tenía aquí dos desigualdades. Y sin embargo, al usar la división, pues resultó que obtuve lo mismo, ¿no? Entonces, a donde voy es que ahorita, pues no sé qué pasa con esta. O sea, el caso que puse no sé si se puede dar para esta función L. No sé si se puede dar o no se da. Pero hasta ahorita no sé si esta función es inyectiva o no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues recurro a la siguiente observación que tiene que ver con lógica. Sí, y como ven,
vamos a, como ven, ¿dónde? Acá. Si tengo algo del tipo de implicación, P implica Q, o si P, entonces Q, este enunciado tiene un contrapositivo que es el enunciado que está aquí abajo y que se lee: si no Q, entonces no P. Sí, este simbolito, la tilde, se utiliza para negar algo. O sea, aquí estoy diciendo si P, entonces Q. Y el contrapositivo es si no Q, entonces no P. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo para aclarar esto. Nosotros estamos acostumbrados por el lenguaje cotidiano a que en la calle encontramos estos letreros que dicen: si toma, ¿sí? Si toma, no maneje. O sea, aquí tengo, por ejemplo, puedo decir que P es tomar. Y para ponerlo sencillo, vamos a poner Q como manejar. Vamos a pensar que Q quiere decir manejar y P quiere decir tomar. Entonces, el letrero este, ¿cómo lo puedo expresar? Pues lo puedo expresar de esta manera. Puedo decir: si tomas, entonces, si pongo así, pues quiere decir si tomas, manejas. ¿Verdad? Pero pues no es lo que dice este letrero. Este letrero lo que dice es: si tomas, y aquí pongo una tilde, no manejes, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que les quede claro que esto representa matemáticamente lo que dice este letrero. Si tomas, entonces no manejes. Bueno, ¿y cuál es el contrapositivo de este mensaje? Pues acuérdense que cambiaba el orden. A ver, aquí lo tenemos. Aquí lo ven. Aquí era primero P y aquí luego Q. Aquí ahora es al revés. Es el segundo viene primero y este viene después. Pero además hay que negarlos, ¿no? Hay que ponerles la tilde. Hay que negarlos. Entonces, el contrapositivo lo obtengo poniendo primero lo que tengo al final, que es no Q, y al principio tengo P. Pero además tengo que negar los dos. Entonces tengo que negar aquí esto y tengo que negar esto. Ahora, si niego dos veces algo, pues en realidad no estoy negando, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo digo que no manejo, pues entonces sí manejo, ¿no? Sí, porque este Q quiere decir manejar. Esta Q quiere decir manejar.
Y si primero digo no manejo, pero luego digo no es cierto que no manejo, pues entonces sí manejo, ¿no? O sea, aquí esto dice no es cierto que no manejo, pues entonces sí manejo. Y aquí lo que quiere decir esto entonces es, si lo ponemos en palabras, sí manejo, entonces no tomo, ¿verdad? Y eso está bien, ¿sí? Si manejo, entonces no debo de tomar, que es el mismo mensaje que dice esto: si tomas, entonces no manejes. ¿Sí? Entonces espero que les haya quedado claro este breve introducción a la lógica sobre la contrapositiva. Porque pues, nosotros tenemos algo similar. Aquí con la función inyectiva. Aquí con la función inyectiva, lo voy a escribir otra vez en el lenguaje matemático, ¿no? Decimos que A1 distinto de A2 implica que F de A1 es distinto de F de A2. Entonces, ¿cuál es la contrapositiva de esto? Pues acuérdense que paso esto al frente, entonces pongo aquí F de A1 distinto de F de A2. Y ahora pongo aquí la otra. Pero además tengo que negarlas. O sea, tengo que decir que no. En ambos casos, ¿no? Aquí también tengo que poner no. Pero ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí estoy diciendo, no es cierto que A1 es distinto de A2. Ah, pues si no es cierto, pues entonces quiere decir que A1 es lo mismo que A2. Y también aquí al principio, si estoy diciendo que no es cierto que F de A1 es diferente de F de A2, pues entonces F de A1 es igual a F de A2. Entonces, esta es una manera de expresar alterna inyectividad. ¿Y qué es más útil? Inyectividad. Vamos a ver. Hace un momento, pues nos atoramos con esto. Nos atoramos con este ejemplo. A ver. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. O sea, ahora lo que quiero hacer es quiero ver que F de A1 igual a F de A2 me implica que A1 es lo mismo que A2. ¿Sí?
Vamos a ver si eso sí lo podemos, si tenemos éxito con esto. Bueno, sí, aquí otra vez A1 y A2, pues obviamente hay que tomarlos en el dominio de la función L. Pero entonces comenzamos con esto, que quiere decir que en nuestro caso f de A1 es 2A1 menos 3 sobre A1 más 4. Y f de A2 es 2A2 menos 3 sobre A2 más 4. Y estoy suponiendo que son iguales. Entonces ya tengo según yo, ya tengo una ganancia enorme. ¿Por qué? Porque aquí estoy manejando un símbolo de igualdad. Y me siento más a gusto manejando la igualdad. Entonces, pues vamos a manejar la igualdad a nuestro gusto. Entonces, voy a reescribir pasando el A2 más 4 multiplicando a este lado y el A1 más 4 lo paso al otro lado multiplicando. Ahora desarrollo esto. Espero hacerlo bien. Y del otro lado tengo también 2A1 A2 más 8A2 menos 3A1 menos 12. Ahora, pues, sigo con mi manejo. Puedo cancelar el menos 12 con el menos 12. Y puedo cancelar el 2A1 A2 con el 2A1 A2. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 8A1 menos 3A2 es igual a 8A2 menos 3A1. Y ahora agrupo las A1s de un lado, paso el menos 3A1 sumando, entonces tengo 11A1, y paso este también sumando, tengo 11A2. Y pues ya acabé, porque si 11A1 es igual a 11A2, pues cancelo los A1s, digo los 11s, y ya llegué a mi conclusión que yo quería, que A1 tiene que ser igual a A2 forzosamente. Entonces ya aclaré mi duda aquí. Ahora ya sé que aquí la respuesta es sí es inyectiva esta función. Bueno. Y pongo énfasis en las funciones inyectivas porque son lo que nos va a interesar más que nada en lo que vamos a hacer más adelante. Sí, porque como ya les mencioné, yo la ve... quiero enseñarles unas imágenes.
Dejen ver si están aquí. Sí, aquí están las imágenes que antes de seguir. Para que quede claro, o más claro, lo que son funciones inyectivas. A ver. Aquí está el primer ejemplo, que es una función inyectiva, lo cual quiere decir que todo elemento del dominio, que es A, tiene una imagen que es distinta a la de los demás. ¿Sí? O sea, cada uno de estos 4 elementos tiene su imagen aquí en el conjunto B y son distintas, no las comparten, no comparten ninguna. Entonces, este es un ejemplo de una función inyectiva. Si tengo 2 elementos aquí distintos, cualesquiera, sus imágenes son también distintas. Por otro lado, una función, vamos a decir que es suprayectiva, pues coloquialmente lo que podemos decir es que de este conjunto que es el contradominio B, nadie se queda colgado, nadie. Todos tienen una flecha que llega, o varias que llegan a ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí este tiene 2 flechas que le llegan, pero nadie se quedó colgado. Aquí en este otro ejemplo, pues este elemento del contradominio, pues yo digo que se quedó colgado, porque no hay ninguna flecha del conjunto A que venga a dar acá. Entonces, esto es una función inyectiva. Esta función que está aquí no es inyectiva, porque si se fijan, estos 2 elementos del conjunto A son distintos, este y este. Sin embargo, sus imágenes son la misma. Entonces, por eso es que aquí dice que esta función no es inyectiva. Igual aquí se aclara que esta función no es suprayectiva, porque este se quedó colgado. Y este es el caso ideal, el caso biyectivo, cuando se cumple tanto inyectividad como suprayectividad. ¿Sí? Aquí todos estos elementos del conjunto A, sus imágenes son distintas. Y nadie del conjunto B se quedó colgado. ¿Sí? Ninguno se quedó colgado. Entonces, este es el caso, digamos, ideal. Aquí, pues, puede haber funciones que le llamamos aquí generales, pues, que como esta que se muestra aquí, que no es inyectiva, porque aquí hay 2 elementos distintos que van a dar al mismo acá en el contradominio. Entonces no es inyectiva. Y esta función tampoco no es suprayectiva, porque este elemento se quedó colgado, ¿no? Bueno. Entonces, como lo dijimos la vez pasada, las funciones biyectivas son precisamente las funciones que podemos invertir.
¿Y qué quiero decir con invertir? Que lo que puedo hacer es cambiar la orientación de las flechas y asegurar que el resultado es una función. ¿Sí? O sea, vamos a ver. Si aquí tengo, voy a poner esta función aquí. Voy a poner aquí los 5 circulitos que tengo. Y aquí voy a poner los otros que tengo acá. Tengo 4. Y las flechas las voy a invertir. Estas flechas que tengo aquí en la función suprayectiva, en esta función de acá, las voy a invertir, o sea, las voy a cambiar la orientación. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener aquí esta flecha. Bueno, es difícil dibujar una flecha. Aquí voy a obtener esta flecha. Este de aquí viene para acá. Pero también tengo otra flecha que viene para acá. Y tengo esta, ¿no? Y pues espero que a todo el mundo le quede claro que esto no es el diagrama de flechas de una función. No es el diagrama de flechas de una función. ¿Por qué? Pues porque aquí a este elemento, que ahora este es el dominio, estos amarillos ahora son el dominio, pues le estoy asignando 2 cosas. Y en una función eso no está permitido, ¿no? No le puedo asignar 2 cosas. Si me vengo aquí a la función inyectiva y hago el mismo ejercicio, trazo aquí mis 1, 2, 3, 4 y ahora trazo mis otros 1, 2, 3, 4, 5 y invierto el sentido de las flechas. Voy a venir aquí, acá, acá y acabé, ¿no? Ya invertí todas las flechas. Otra vez, pensando que esto es el dominio, estos son los que están en el dominio y este es los elementos del contradominio, pues esto que tengo aquí representado no es una función, porque este elemento no se le asignó nada. Este elemento que está aquí, y eso no está permitido en una función. ¿Sí? Entonces, fallan las cosas, ¿no? En cambio, donde no van a fallar las cosas es para este tipo de funciones que son biyectivas, porque si aquí volteo el sentido de las flechas, todo va a estar perfecto.
A todos estos elementos aquí del conjunto B se les va a asignar exactamente un elemento del conjunto A. Y nadie se va a quedar colgado aquí del conjunto B. Y a todos se les va a asignar exactamente un elemento del conjunto A. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Híjole, ya se nos acabó. Bueno, entonces nada más déjenme terminar diciendo que para una función que es biyectiva con dominio y rango B, la función inversa la vamos a denotar por f a la menos 1. Y esa función pues va a tener dominio B y va a tener rango o imagen A. Y está definida de esta manera. F a la menos 1 de un argumento es Y, va a ser X, si y solamente si f de X es Y para cualquier Y en B. Bueno, pues vamos a continuar con esto la próxima vez. Espero que pasen un buen fin de semana. Y pues sí me gustaría que me comentaran qué día prefieren que tengamos nosotros el tercer parcial de precálculo. Bueno.